Aplicaciones y conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Hola a todos, somos Yulitza, Dainer y Brian, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD, del curso Lógica Simbólica, Tarea 4, Teoría de Conjuntos. En este video queremos compartir de manera sencilla lo que aprendimos sobre la teoría de conjuntos, un tema muy importante dentro de la lógica simbólica y las matemáticas. La teoría de conjuntos es básicamente la rama de la matemática que estudia colecciones de elementos, llamados conjuntos. La teoría de conjuntos es una de las bases fundamentales de las matemáticas modernas. Cuando hablamos de ella, nos referimos al estudio de colección de objetos, llamados elementos, que comparten alguna característica común. Esta teoría no solo se limita a agrupar cosas, en realidad permite organizar información, comparar grupos, analizar relaciones y modelar situaciones reales. Por eso tiene aplicaciones en casi todas las áreas, en informática para crear bases de datos y algoritmos, en estadística para clasificar poblaciones, en lógica para analizar argumentos e incluso en actividades cotidianas como organizar listas, categorías o decisiones. Gracias a la teoría de conjuntos, podemos representar información de manera más ordenada y precisa, lo cual facilita tanto el razonamiento lógico como la solución de problemas. Cuando hablamos de conjuntos, nos referimos a un grupo de objetos o elementos que comparten una característica en común. Aquí vamos a hablar sobre los conceptos principales y lo que son los conjuntos y algunas operaciones que se realizan entre conjuntos. Entre ellos vamos a tener lo que es la unión, la intersección, diferencia, y vamos a mirar los conceptos de cada uno. Por ejemplo, el conjunto A puede ser el de estudiantes que aprobaron lógica y el conjunto B el de estudiantes que aprobaron matemáticas. Esto hace referencia a lo que estaba hablando al comienzo, que era cuando hablamos de conjuntos, que nos referimos a un grupo de objetos o elementos que comparten una misma característica en común. Lo que son los estudiantes que aprueban lógica, pues son los elementos en común, y estudiantes que aprobaron matemática, que son del conjunto B, y en común pues tienen que aprobaron las matemáticas. Entre los conjuntos podemos hacer operaciones muy parecidas también, como había dicho, a las que hacemos con los números. Tenemos la unión, que se representa con el símbolo U, y muestra todos los elementos. Esto nos quiere decir que son todos los elementos que pertenecen tanto a o a B. También tenemos la intersección. Se representa con la U, pero hacia abajo. Y nos dice que son representa los elementos que están tanto en el conjunto, en ambos conjuntos, tanto en A o en B, al mismo tiempo. Otro sería la diferencia. La diferencia la podemos ver como A menos B. Muestra lo que están en A, pero no en B. Además hay conceptos como el conjunto vacío, que no tienen elementos, y los subconjuntos, que son partes de un conjunto mayor. Todo esto se puede representar en diagramas de Venn, que nos ayudan a ver de mejor manera las relaciones que existen entre los conjuntos y de una forma más clara y gráfica. Las operaciones de representación en la teoría de conjuntos son herramientas que nos permiten combinar, comparar o clasificar información. En otras palabras, nos ayudan a entender cómo se relacionan diferentes grupos de elementos. Para visualizarlas de manera más clara, se suelen usar los diagramas de Venn, que son figuras formadas por círculos
superpuestos donde cada círculo representa un conjunto. Estas operaciones son clave porque permiten analizar información de manera ordenada, especialmente cuando necesitamos identificar coincidencias, diferencias o relaciones entre dos o más conjuntos. Por ejemplo, podemos determinar qué elementos comparten ambos conjuntos, cuáles pertenecen solo a uno y cuáles no pertenecen a ninguno. Entre las operaciones principales están la unión, junta todos los elementos de los conjuntos involucrados. Intersección, muestra únicamente los elementos que son compartidos por los conjuntos. Diferencia, permite observar lo que pertenece a un conjunto pero no al otro. Complemento, muestra lo que está fuera de un conjunto respecto al universo de elementos. Estas operaciones no solo se quedan en el área de matemáticas, sino que son muy útiles para clasificar datos, analizar características de grupos, resolver problemas de organización de información e incluso para tomar decisiones basadas en comparaciones. Ay, qué aburrimiento. La teoría de conjuntos también tiene una parte lógica, donde aplicamos leyes parecidas a las de álgebra. Por ejemplo, las leyes de la conmutatividad, que dicen que el orden no altera el resultado. A unión B sería igual que B unión A. O las leyes de Morgan, que nos permiten simplificar expresiones con conjuntos. Estas leyes son fundamentales para simplificar expresiones lógicas, diseñar algoritmos, trabajar con filtros de búsqueda en bases de datos y resolver problemas en programación. En otras palabras, la teoría de conjuntos no solo estructura la matemática, sino también la lógica con la que funcionan muchos sistemas computacionales actuales. Mientras se realizábamos los ejercicios propuestos en las actividades, pudimos ver que la teoría de conjuntos no solo es un tema teórico, nos ayuda a pensar de manera más ordenada y a entender cómo se relacionan los elementos dentro de un sistema. Por ejemplo, al clasificar información, hacer grupos de datos o representar relaciones entre objetos o elementos. También pudimos aprender que detrás de cada definición hay axiomas que sustentan toda la teoría. La teoría axiomática de conjuntos busca definir con precisión qué es un conjunto, cómo se comparan y cómo se combinan, para evitar contradicciones y hacer que las matemáticas sean más seguras y coherentes. Para terminar, podemos decir que la teoría de conjuntos es la base de gran parte de las matemáticas modernas. Nos permiten estructurar ideas, representar relaciones y resolver problemas de forma más lógica y ordenada. Además, su aplicación va mucho más allá de las aulas. La usamos en base de datos, programación, análisis de información y toma de decisiones. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que esta breve explicación les haya ayudado a comprender mejor la importancia y las aplicaciones de la teoría de conjuntos. Comprender cómo funcionan los conjuntos y sus operaciones nos ayudan a desarrollar una forma de pensar más lógica, más estructurada y más orientada a resolver problemas. Así que, más allá de ser un tema académico, es un recurso útil en cualquier área donde se trabaje con datos, categorías o decisiones. Muchas gracias.